¿Qué hago con mi enojo? Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos también. Hoy quiero hablarles de un tema que todos nosotros enfrentamos sin importar nuestra edad, nuestro carácter o nuestro nivel espiritual. Y estamos hablando del enojo. Hay 3 preguntas que resolver en esta hora. ¿Es pecado enojarse? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tengo que hacer cuando me lleno de ira? ¿Cómo puedo evitar que mi enojo me destruya o dañe a los que amo? Pues quédate conmigo unos minutos, porque hoy vamos a conocer a la luz de la palabra de Dios. Número 1. El enojo es una emoción humana. Quiero que todos sepamos que el enojo no es pecado. El enojo es una emoción que todos sentimos en algún momento. O sea, lo traemos en nuestra naturaleza. Nos enojamos. Dios nos crió con muchas emociones. Por supuesto, la ira, el enojo incluye dentro de nuestras emociones. La misma Biblia dice, en Efesios capítulo 4, verso 26, dice de la siguiente manera: airaos, pero no pequéis. Ahí está la diferencia. O sea, podemos enojarnos, airarnos y cambiar nuestro semblante, hasta el color muchas veces. Pero no pequéis, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema no es sentir esa emoción. El problema no es enojarnos. El problema es cómo reaccionamos cuando, como se dice comúnmente, nos sacan de nuestras casillas, ¿verdad? Número 2. Ejemplos bíblicos de grandes hombres, grandes personajes que también se enojaron en su momento. La Biblia está llena de ejemplos de personajes que sintieron, que manifestaron esa emoción. Por ejemplo, tenemos a Moisés, el gran líder de Israel, el gran líder de la Biblia, de los 5 libros que conocemos como Pentateuco, ¿verdad? Moisés se enojó tanto, mucho, que rompió las tablas de la ley. Ay, cuando vio a los israelitas adorando al becerro de oro, dándole la gloria, dando el honor a ese ídolo. Y Moisés venía con las tablas de la ley. Cuando vio todo eso, se enojó. Explotó Moisés a tal grado que agarró las tablas y ¡pam! Quebró las tablas. ¿Qué le parece? El enojo es una emoción. Muchas veces nosotros explotamos también. Muchas veces nosotros nos airamos. Como el Alka-Seltzer, solo llega al agua y así somos muchas veces. Otro ejemplo, David, el rey David, el que dice conforme al corazón de Dios. Se enojó cuando el profeta Natán le contó la parábola del hombre rico. Ya usted conoce esa historia. El rey David se enojó y se levantó de su trono y dijo: ese hombre debe morir. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese hombre, David, eres tú, santo Dios. El rey David cayó de rodillas. Esa es la diferencia. Reconoció su pecado delante de Dios y le
pidió perdón a Dios, se arrepintió de lo que había hecho. Prueba de ello tenemos escrito el Salmo 51, donde David clama por el perdón, clama por la restauración y dice: no quites tu Santo Espíritu de mí, lávame más y más con hisopo. Esa es la diferencia, que el rey David reconoció, pero sí se enojó. Entonces nosotros, el decir, bueno, yo soy cristiano, pues yo ya no me enojo, no, nos enojamos también. Pero vamos avanzando. ¿Alguien más se enojó en la Biblia? Por supuesto. La lista sigue, ¿verdad? Incluso nuestro Señor Jesucristo, el creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, también se enojó. Se enojó cuando entró al templo, cuando llegó a Jerusalén, vio que el templo se había corrompido, ¿verdad? Se había convertido en un mercado, como hoy en día, ¿verdad? Vemos que los templos se han llenado de ventas, de rifas y un montón de desorden. Por supuesto que el Señor Jesucristo se enojó. Y lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 21, verso 12 al 13. Él volcó, dice la Biblia, las mesas de los cambistas, tiró y incluso agarró látigo y le dio a aquellos hombres que estaban haciendo negocio en el patio del templo. Pero el enojo del Señor Jesucristo fue un enojo justo y controlado. O sea, Él se enojó, ese se llama el enojo santo, ¿verdad? Usted y yo nos podemos enojar, pero ¿con quién? Con Satanás. Podemos enojarnos con el pecado y decir: basta ya, Satanás. Basta ya de pecar, basta ya con el vicio, basta ya de este carácter, y lo arrojo a las profundidades del infierno. Y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Podemos tener ese enojo santo, ese celo por la obra de Dios, ese celo por la casa de Dios, como lo tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 3. ¿Cuándo el enojo se vuelve pecado? ¿Cuándo es que el enojo ya pasa a otro nivel y cometemos los pecados? El enojo se convierte en pecado cuando, escuchen muy bien, cuando perdemos el control, cuando nos enojamos y ya no tenemos el control sobre nuestras emociones, no tenemos el dominio propio y entonces va a otro grado y pateamos la casa, pateamos a los animales, golpeamos a la esposa, a los hijos y tiramos los trastes, y ahí sí ya es pecado. Herimos a las personas que más amamos, insultamos a las personas que más amamos y ahí ya es pecado. Eso ya es un grado gravísimo. ¿Cuándo más el enojo se convierte en pecado? Cuando guardamos rencor y deseamos venganza. Y muchas veces comenzamos a maldecir. Ojalá que... Y no, eso ya es pecado. Entonces debemos de controlar esa emoción. Cuando dejamos que la ira se quede en nuestro corazón por mucho tiempo. Por eso dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, nos podemos enojar un ratito nada más. Una media hora, unos 10 minutos, 5 minutos. Y luego controlarnos. Por eso dice Proverbios capítulo 29, verso 11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al final dice: sosiega. No podemos permitir que el enojo gobierne nuestras decisiones. El enojo sin control arruina a la familia, arruina y destruye nuestras amistades, a nuestros amigos. ¿Qué más?
e incluso, hermanos, nos aleja de Dios. ¿Cuántos no están enojados con el Creador del universo? ¿Cuántos hombres y mujeres se enojan con Dios cuando sucede algo? Quizás la pérdida de un ser querido, dicen, ¿por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? No, hermanos. Debemos comprender lo que dice la palabra de Dios. Dad gracias en todo. No solo cuando hay, no solo cuando todo marcha bien. También en medio del enojo, debemos de agradecer a Dios y decir, Padre, gracias. ¿Cuál es la enseñanza detrás de todo esto que está pasando? Y ser humildes. 4. ¿Cómo controlar el enojo? Aquí hay algunas recomendaciones o consejos bíblicos y prácticos para controlar ese enojo. Orar antes de hablar. Cuando tenemos que enfrentar algún problema, alguna situación, mejor ponernos de rodilla y orar. Pedirle al Señor la dirección. Dice el Salmo capítulo 4, verso 4, dice, meditad en vuestro corazón, dice, estando en vuestra cama y callad. O sea, meditad en nuestro corazón. Orarle al Señor. Pedir la dirección al Espíritu Santo. ¿Qué más podemos hacer cuando estamos enojados o antes de actuar? Es contar. Comúnmente se dice de 1 al 10. Si es posible, de 1 a 100. Contar. Eso, hermanos, antes de responder, antes de airarnos, la blanda respuesta dice, quita la ira. Cuando usted se enfrenta con alguien que está enojado y dice, Dios le bendiga, que la paz de Dios esté en su corazón y se dará cuenta que se va a calmar esa persona. Pero cuando usted dice, no, que usted también, y le echamos más fuego, le encendemos y quizás echamos más gasolina, ¿verdad? Y ¡fum! Eso crece más. ¿Qué más podemos hacer? Pedirle ayuda con alguien, con nuestro pastor, con algún consejero. El Señor usa a las personas para ayudarnos, para aconsejarnos, para tranquilizarnos. Y Él sabrá decir, bueno, tranquilo, hermano, tranquilo. Todo con calma. Quiero decirles, hermanos, hermanas, amigos en general, no dejemos que el enojo destruya lo que Dios quiere restaurar en nosotros. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé ese dominio propio, que debemos de buscar la paz, que debemos acercarnos más a Dios, que debemos, hermanos, sanar nuestro corazón. Él es quien sana todas nuestras dolencias, dice el salmista. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted quiere ser parte no solamente de la creación, sino ser hijos de Dios. Si este mensaje ha hablado a su vida, hermanos, yo le invito a compartir con alguien que usted conoce y tiene esta necesidad. Y recuerde, hermano, que el enojo puede ser vencido solamente dejando que Cristo gobierne nuestro corazón. Que Dios te bendiga.